Hola a todos, nosotros somos el CIPAS Meraki. Yo soy Carlos Alberto Pérez, quien les habla, y estoy con mi compañero John Alejandro Romero. Nosotros el día de hoy les traemos el tema sobre los DBA, Derechos Básicos de Aprendizaje. Las temáticas con las que nos encontraremos en este video es una pequeña introducción acerca de los derechos básicos del aprendizaje, como también su proceso de construcción y más específicamente qué son los derechos básicos de aprendizaje. También nos encontraremos con la estructura del derecho básico de aprendizaje, cómo se debe estructurar, y luego unos comentarios que ha tenido los derechos básicos del aprendizaje en el transcurso del tiempo. Después nos encontraremos y explicaremos unos derechos básicos de aprendizaje por cada grado, de primero a quinto, en el área del lenguaje. En este momento te voy a dar una pequeña introducción acerca de los derechos básicos de aprendizaje. El Ministerio de Educación Nacional, MEN, ha presentado 2 volúmenes sobre los derechos básicos de aprendizaje, más conocidos como los DBA. Estos cuentan con aprendizajes estructurados para aplicar de transición a 11 en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Los DBA fueron creados debido a que la educación de calidad es un derecho para todos, en el cual se debe fomentar y desarrollar conocimientos, habilidades y valores en los estudiantes. Ahora te hablaré acerca del proceso de construcción de los derechos básicos de aprendizaje. Y nos encontramos de que esta tuvo una primera versión, la cual el Ministerio de Educación Nacional lanza por primera vez en el 2015. El primer volumen de Derechos Básicos de Aprendizaje, el cual es analizado y retroalimentado después de su lanzamiento por la comunidad educativa. Ahora nos encontramos de que tuvo una revisión esta primera versión, la cual fue puesto a prueba, analizado y llevado para reflexionar sobre este por parte de la comunidad académica, en las mesas de discusión del país como foros regionales, foros virtuales, mesas regionales, entre otros. Finalmente, nos encontramos con la segunda versión en el 2016. Se lanza esta nueva versión de los derechos básicos de aprendizaje, donde se rescatan las fortalezas de la primera versión y responde a los aspectos que en distintos escenarios de discusión del país fueron reseñados como oportunidades para el mejoramiento. ¿Qué son los DBA? Los DBA en su conjunto explicitan los aprendizajes estructurales para un grado y un área en particular. En este caso, en esta presentación nosotros tenemos DBA de lengua castellana, de primero a quinto de primaria. Bien, se entienden los aprendizajes pues, como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Son estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede pues, edificar el desarrollo futuro del individuo. Bien, los DBA se organizan guardando una coherencia con los lineamientos curriculares de las diferentes áreas pues, y los estándares básicos de competencias. ¿Por qué? Pues porque los DBA por sí solos no constituyen una propuesta curricular y estos deben ser articulados con los enfoques, las metodologías, las estrategias, contextos pues definidos por cada establecimiento educativo en el marco de su proyecto educativo institucional, el famoso PEI. Bien, y también pues materializados en los planes de área y de aula. Los DBA también constituyen un conjunto de conocimientos y habilidades que se pueden movilizar de un grado a otro en función de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí? Los DBA normalmente pues, se formulan para cada grado, pero pues, el maestro los puede mover dependiendo los procesos de aprendizaje de los chicos, dependiendo de su rendimiento, ¿cómo decirlo? La manera y la velocidad en la que aprenden. Bien, pues hablándolo de esta manera, pues los DBA resultan ser una estrategia pues, para promover la flexibilidad curricular. Puesto que definen aprendizajes amplios que requieren de procesos a lo largo
del año. Ahora te voy a explicar acerca de la estructura de los derechos básicos de aprendizaje. Es importante tener siempre en cuenta que cada DBA tiene una estructura con 3 partes muy importantes. La primera, que es el enunciado, la cual hace referencia al aprendizaje estructurante para el área. La segunda parte es la evidencia o evidencias de aprendizaje, en la cual se expresan indicios claves que muestran a los maestros si se está alcanzando el aprendizaje expresado en el enunciado. Y finalmente la tercera parte es el ejemplo, el cual concreta y complementa las evidencias de aprendizaje. Bien, como comentarios finales sobre los DBA podemos decir que estos buscan ser de fácil comprensión tanto para los docentes como para los padres de familia y otros actores claves en el ámbito educativo. Podemos hablar de directivos, podemos hablar de los mismos estudiantes, podemos hablar de los jefes de área, coordinadores, etc. Bien, los DBA están numerados, pero pues esto no define un orden de trabajo en el aula. Es decir, son los aprendizajes que se buscan alcanzar al finalizar el año, de manera que exigen que a lo largo del año pues, se planeen experiencias para que los estudiantes lo logren. Otro comentario sería que el profesor podrá, según los aprendizajes, pues, desarrollar experiencias que aporten al alcance de varios de los aprendizajes propuestos por los DBA simultáneamente. También podemos decir que las evidencias de aprendizaje le sirven de referencia al maestro para hacer el aprendizaje observable. Algunas de ellas podrían observarse más rápido, otras exigen un proceso más largo, pero pues todas en su conjunto buscan dar pistas adecuadas del aprendizaje expresado en el enunciado. De esta manera, en este comentario lo que queremos decir pues precisamente es esa flexibilidad que tienen, y cuando hablábamos de que se podían mover de un lado para otro, ¿verdad? Que el maestro estaba tenía la potestad de moverlos pues de acuerdo al aprendizaje de los estudiantes. Bien. Bueno, otro comentario, los ejemplos muestran lo que el niño debe estar en capacidad de hacer al alcanzar los aprendizajes enunciados según su edad y momento de desarrollo para dar cuenta de su apropiación del aprendizaje enunciado. Y por último, pues los ejemplos pueden ser contextualizados de acuerdo con lo que el docente considere pertinente para sus estudiantes según su región, características étnicas y demás elementos determinantes. Ahora iniciaremos con los derechos básicos de aprendizaje del grado primero en el área del lenguaje. Nos vamos a encontrar en el transcurso de este video que cada grado tiene de a 8 derechos básicos de aprendizaje. Aquí empezaremos con el primero. Derechos básicos de aprendizaje grado primero área lenguaje. Primero enunciado. Se debe identificar los diferentes medios de comunicación como una posibilidad de informarse, participar y acceder al universo cultural que los rodea. Las evidencias de aprendizaje muy importantes que debe tener este proceso son las de establecer semejanzas y diferencias entre los principales medios de comunicación de su contexto, como en la radio, los periódicos, la televisión, las revistas, las vallas publicitarias o los afiches en Internet. También, el estudiante debe comprender los mensajes emitidos por diferentes medios de comunicación. A eso también debe distinguir los medios de comunicación para reconocer los posibles usos que tienen en su entorno. Y finalmente, debe describir los diferentes tipos de voz que se usan en los programas radiales y televisivos para dar una noticia, o narrar un partido de fútbol, o leer un texto escrito. Por ejemplo, tras escuchar u observar programas de radio y televisión, debe representar el contenido del programa mediante gestos o dibujos, con la intención de que los demás compañeros adivinen temáticas o acciones específicas. Y también debe conversar sobre el contenido del programa y explicar por qué es de su agrado. Ahora tenemos el DBA de lenguaje para grado segundo. Entonces, empezamos con el enunciado. Entonces sería identificar las características de los medios de comunicación masiva a los que tiene acceso.
como evidencias de aprendizaje. Entonces utiliza medios de comunicación masiva para informarse y manifestar sus puntos de vista, identifica las diferencias y semejanzas entre los contenidos provenientes de los diversos medios de comunicación masiva con los que interactúa, la radio, televisión y prensa. Contrasta las características de diferentes medios de comunicación masiva a partir de la manera como presenta la información y expresa con claridad contenidos propios de los medios de comunicación masiva. Digamos que estas evidencias es lo que queremos alcanzar en los estudiantes, ¿no? Lo que el profesor desea que ellos aprendan y que al finalizar pues ese sea el resultado. Bien, y como ejemplo, dice, una misma información puede presentarse en diferentes medios de comunicación. Elige noticias abordadas en la televisión, la radio o en la prensa sobre un tema de interés como el ciclismo. Comprende que algunos medios abordan la misma noticia con mayor especificidad o mayor generalidad y que algunos se apoyan en sonidos e imágenes para hacerlo. Aquí el estudiante pues entra a comparar, ¿verdad? Entra a comparar de pronto lo que puede ver en la televisión con lo que puede encontrar en la prensa siendo la misma noticia. Y digamos que ese va a ser como el ejemplo o la evidencia que nosotros llamamos. Es momento de hablar acerca de los derechos básicos de aprendizaje grado tercero en el área del lenguaje. Y como en los anteriores, también tenemos 8 derechos básicos de aprendizaje. Primer derecho básico de aprendizaje grado tercero en el área del lenguaje. En el enunciado nos encontramos de que el estudiante debe comprender las funciones que cumplen los medios de comunicación propios de su contexto. Y las evidencias de aprendizaje que se deben obtener es de que éste debe reconocer los usos de los medios de comunicación con los que se relaciona como periódicos, revistas, noticieros, vallas publicitarias, afiches e internet. También debe comparar la información proveniente de diferentes medios de comunicación y finalmente debe diferenciar los formatos en los que se presentan los medios de comunicación a los que tiene acceso. Por ejemplo, durante la exploración de los medios de comunicación que hay en su contexto, debe compartir con sus compañeros sus conocimientos sobre las definiciones, características y funciones de los medios de comunicación, como aparece en la imagen continua. Continuamos con el DBA para grado cuarto sobre la asignatura pues, de lenguaje. Bien, y tenemos como enunciado, nuestro primer enunciado que dice analiza la información presentada por los diferentes medios de comunicación con los cuales interactúa. Las evidencias de aprendizaje, tenemos que comparar la información presentada por diversos medios de comunicación como la radio y la televisión sobre una misma noticia. Reconoce las relaciones de contenido de diferentes textos informativos en torno a qué ocurrió, a quiénes, cuándo y en dónde. Identifica las diferentes estructuras por medio de las que los medios de comunicación masiva presentan información. Y por último, dialoga sobre el contenido de los textos informativos con claridad y fluidez en la pronunciación. Como lo decía anteriormente, esas evidencias de aprendizaje es lo que queremos lograr en el estudiante, ¿verdad? Lo que queremos que él aprenda. Bien, y como ejemplo, dice una posible forma para analizar la información de diferentes medios de comunicación es la creación de un nuevo texto informativo. Entonces selecciona noticias sobre un mismo tema, recupera la información y las imágenes que le serán útiles para el nuevo texto y redacta un nuevo texto sobre la temática consultada. Este último va a ser como el trabajo final, la evidencia. Finalmente nos encontramos con los 8 derechos básicos de aprendizaje para el grado quinto en el área del lenguaje, pero en este momento vamos a explicar el primero. Primer derecho básico de aprendizaje de grado quinto en el área del lenguaje. El enunciado que se nos da es que el estudiante utiliza la información que recibe de los medios de comunicación para participar en espacios discursivos de opinión. Las evidencias de aprendizaje es que el estudiante caracteriza los elementos constitutivos de la comunicación y reconoce los roles desempeñados por los sujetos que participan en las emisiones de los medios de comunicación y dialoga con sus compañeros sobre el sentido de los mensajes emitidos por los medios de comunicación masivos. También selecciona la información de acuerdo con el formato en que ha sido presentada.
Por ejemplo, a partir de la selección de un tema enunciado en los medios de comunicación, el estudiante determina a qué categoría pertenece: deportes, política, tecnología, entre otros, y analiza cómo se presenta la información. Y por último, participa en un debate con otros estudiantes para participar y compartir los análisis realizados. Espero que les haya gustado demasiado este video. Recordemos que este solamente es un pequeño acercamiento a los derechos básicos de aprendizaje en el área del lenguaje de primero a quinto. Esta fue una presentación realizada por la Zipas Meraki de la Universidad del Tolima, licenciatura en Educación Artística del cuarto semestre. Los invito por favor que visiten en la cajita de descripción el primer link que contiene nuestra presentación, donde se especifica los 8 derechos básicos de aprendizaje de cada grado, de primero a quinto en el área del lenguaje. También los invito a que en el segundo link que aparecerá, allí puedan visitar el libro, que es la segunda versión que lanzó en el 2016 el Ministerio de Educación Nacional, en el cual se explican todos los derechos básicos de aprendizaje desde primero hasta 11 en las diferentes asignaturas que se mencionaron en un principio. Espero que tengan un buen día. Hasta luego.